Hola hermanos de Facebook, hermanos de YouTube, una bendición saludarles acá. Soy el pastor Guillermo Valverde desde la iglesia de Casa de Oración para Todas las Naciones en Sevilla, España. Hoy queremos compartir una palabra muy linda que trae a nuestro corazón seguridad, bendición y gozo al saber que es la palabra la que es ese manual que nos marca y nos traza la bendición de lo alto. Un tema como el de hoy que vamos a compartir es que cuando construimos sin la bendición de Dios, cuando tú y yo construimos sin la bendición de Dios, como también cuando construimos con la bendición de Dios. Y el propósito es que Dios quiere que nosotros dependamos de Él para que nos podamos ser aquellos que estamos construyendo en base a la obediencia de lo que Él nos está diciendo. Por eso es importante que tú y yo podamos entender que todo lo que tú y yo emprendamos en nuestra vida, pidámosle al Señor que nos ayude para hacerlo. El tema del cual vamos a hablar se encuentra hoy en Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Vamos a compartir por qué es que la palabra del Señor nos habla de construir, de trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que dos son mejor que uno. El programa que estamos haciendo, una de sus eslogans es: dos es mejor que uno, juntos es mejor. Pero cuando tú y yo tenemos estos propósitos para trabajar en la bendición del Señor, vamos a encontrar la dirección adecuada. Nos vamos a encontrar que en el libro, que en esta cita que vamos a encontrar ahora, hay algo que un poco pareciera que confuso o qué pasó ahí, pero vamos a leerlo para poder entender un poquito más. Génesis capítulo 11 del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así empieza diciendo: una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, que es Babilonia, que es lo que hoy podríamos llamar Irak, donde estuvo Saddam Hussein, en esa zona. Y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, entre todo el grupo que estaba, en todo ese montón de gente hablando de unidad, dice: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Buscando ideas, buscando cómo desarrollar trabajos que vamos a ir viendo hasta dónde ese trabajo estaba bien. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad, porque todo parecía que apuntaba que todo estaba muy bien. Ahora vamos a hacer una ciudad, tenemos mezcla, tenemos ladrillo, y hagámonos un nombre, dice, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Vea qué diseño, qué proyecto llevaba esta gente que estaban haciendo esta labor. Pero ¿qué sucede? En el versículo 5 dice: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. El pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que ahora han pensado hacer. ¿Por qué? Porque había una unidad, un pueblo haciendo este trabajo donde Dios había establecido un principio de bendición. Pero vamos a ver qué es lo que sucede ahora. En el versículo 7 dice: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué está aconteciendo acá? Ellos empiezan a ver que ellos dicen: bueno, tenemos una misma lengua, tenemos un mismo pensamiento, somos un equipo, estamos trabajando. Pero acordémonos que ellos están saliendo del diseño bendito de lo que dice la palabra del Señor en Génesis 1:28, cuando dice que: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa era la bendición que Dios le estaba asignando al hombre. Pero aquí ya ellos le estamos viendo que esa bendición que Dios les ha dado, ellos dicen:
nosotros ahora con lo que tenemos vamos a construir, vamos a hacer esto, podemos ya trazar esto, ya tenemos cierta experiencia, ya conocemos lo que es la mezcla, la piedra, ya lo conocemos lo que son estos materiales que vamos a construir una torre. Y una torre que era, dice, como trabajamos bien, tenemos un mismo lenguaje, todos nos entendemos, vamos a hacer algo bien hermoso y bien grande porque nosotros podemos hacerlo. Cuando tú y yo nos sentimos que yo lo puedo hacer y que puedo hacer aquellas cosas, nos está pasando lo de este pueblo que dice, no, porque yo no lo puedo hacer. Y cuando muchas veces logramos ver aquello construido, uno dice, sí, ¿y quién lo hizo? Ah, lo hizo aquel fulano, lo hizo aquella persona, lo hizo aquella familia. Y dice, ay, esa familia sí que es trabajadora, sí que son emprendedores, ¿cómo hacen las cosas? Pero no nos olvidemos que si tú y yo queremos hacer algo donde aquello perdure, tiene que ir con la bendición de Dios. Tiene que ir con la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ellos empiezan a tomar esta decisión, aunque se hablaba de unidad, aunque se hablaba de un mismo lenguaje, de un mismo sentir, todo se veía lo más bien, acordémonos que el diablo es un mentiroso y que se viste de ángel de luz para imitar los diseños del reino y hacerles ver a los demás de que esto está bien. ¿Por qué? Porque se está dando el caso de lo que pasaba con Eva, que le dijo el diablo, ¿qué le dijo? Con que te han dicho que tú no puedes comer de este fruto. Aquí en ellos está sucediendo lo mismo. El diablo está agarrando esos valores del reino, les está diciendo, con que ustedes no pueden levantar esta torre y hacer estas cosas. Vea usted cómo trabaja el diablo. Y muchas veces en nuestra vida, con que tú no te puedes casar con esta mujer, gánatela tú, dale amor y después la vas a llevar al Señor, con que tú no puedes hacerlo. Y empezamos a hacer cosas que no están bajo el orden y la voluntad de Dios. Importante siempre es que lo que tú tomes decisiones en tu vida personal, en tus sentimientos, en tus trabajos, en tus labores, contemos con la bendición del Señor. Cuando nosotros no le pedimos al Señor ese aval, ese visto bueno, es difícil que las cosas puedan llevarse a buen puerto. ¿Por qué? Porque creemos que yo puedo hacerlo, porque tengo tantos años de ser cristiano, porque tengo tantos años de ir a la iglesia, porque soy uno que estoy ahí sirviendo al Señor y que como tengo tantos años ya el pastor me conoce y yo no necesito que me estén dando cierta imagen porque ya me conocen. Consulta al Señor para que seas bendecido en lo que tú y yo emprendamos. Consultemos siempre al Señor. Ellos ya se habían direccionado a creer que empiezan a construir algo grande. Y era algo grande y la verdad que hermoso y bien bonito. Cuando tú y yo soñamos con construir algo grande, nos sentimos felices. He hecho esto, terminé mi carrera, he construido esto, he comprado una finca, me voy a casar, tengo familia. Todo lo que he hecho yo, ahora con la edad de 50 años, ya he coronado con todos mis deseos de mi vida. ¿Dónde está el Señor en lo que tú has hecho? ¿Está todo ahí con el visto bueno del Señor? Dice la palabra del Señor, acuérdate siempre de tu Creador. Acuérdate, acuérdate. ¿Por qué nos habla de eso? Porque en Mateo capítulo 7 nos vamos a encontrar algo muy importante. Mateo capítulo 7, en el versículo 24, vamos a leerlo para que veamos que esto es muy similar a lo que sucedió con estos hombres en la Torre de Babel. Ellos se sentían que su imperio iba a ser tan grande que decidieron no continuar con el diseño de Dios. ¿Cuál era el diseño de Dios? Que se esparcieran. Pero ellos dijeron, no nos vamos a esparcir, vamos a levantar aquí una ciudad y aquí nos vamos a mantener. ¿Qué está sucediendo? Estamos saliéndonos del consejo, de las direcciones que el Señor nos da. Muchas veces Dios nos asigna un deber y uno dice, no, ¿por qué? Es que eso todavía no lo voy a hacer, voy a esperar. Y el Señor te dice, hazlo eso porque yo quiero que tú lo hagas. ¿Qué hizo el Señor con la Torre de Babel? Se tuvo que detener y dice que ellos al final se dieron cuenta que Dios trató con ellos y los confundió. ¿Por qué? Porque cuando Dios interviene, cuando hay desobediencia, las consecuencias son muy dolorosas. ¿Sí? Porque cuando Dios interviene en algo que Él ha trazado y dice, esto lo vamos a hacer de esta manera, y tú empiezas a hacerlo de otra situación, las consecuencias son devastadoras. Por eso dice la palabra del Señor, que no hagáis unión con aquello que no es correcto. Mateo capítulo 24 nos habla de estos principios de la bendición o de la no bendición.
¿Y qué no es la bendición? Es desobediencia. 24 del Mateo capítulo 7, Mateo 7 del 24 en adelante dice de la siguiente manera, y ve lo que nos lleva ahí. Cualquiera pues, Mateo capítulo 7 versículo 24 al 27, y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cuáles palabras? Las palabras que Dios te da a ti y a mí cuando escuchamos la voz de Dios y le obedecemos. Dice, cualquiera que oye estas palabras, ¿a qué lo compara? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La torre de Babel era inmensa, era grande, parecía que no se iba a caer, estaba bien consolidada, toda la gente estaba viendo y decía, uy, esto es maravilloso lo que se está haciendo. Pero ¿qué sucedía? Que no tenía el aval, la bendición de Dios. Eso no era lo que Dios los mandó a hacer. Eso no es lo que Dios te está mandando que hagas. Y aquí dice, cualquiera pues que hace esto, que oye la palabra mía, que escucha mi palabra y la obedece, le compararé a un hombre, ¿cómo? A un hombre que dice, prudente, que edificó sobre la roca. Los prudentes construyen sobre la roca. Los prudentes son aquellos que están queriendo hacer siempre la voluntad de Dios. Un hombre prudente, una mujer prudente, son aquellos que se detienen y le dicen, Señor, no sé cómo hacer esto, pero dame sabiduría, porque yo sé que a ti te agrada que si yo tomo esta decisión, que tú estés conmigo. ¿Sabes que hay algo que decía siempre el siervo de Dios Moisés en Éxodo 33:15? Dice, si tu presencia no va conmigo, mejor no salgo. Era parte de esa relación que tenía Moisés y es parte de nuestra relación, Señor. Si tu presencia, si tú no estás en este negocio, en esta decisión, en este casamiento, en esta relación, Señor, si tú no estás conmigo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si tu bendición no está fluyendo, ¿qué hago yo acá? Porque voy a construir en lo que dice en adelante, cuando dice lo siguiente en el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿cuál es? La palabra de Dios, el consejo. Aquel consejo, mire, pastor, mire papá, mire mamá, tengo tal situación, ¿qué hago con esto? Y usted recibe el consejo. En base a la palabra del Señor, tú y yo vamos a ser bendecidos. La bendición está ahí. ¿Dónde está la bendición? Cuando tú y yo obedecemos el consejo de la palabra de Dios. Qué lindo. Quizás nos cuesta, claro que sí, pero Dios quiere que construyamos en la roca y no en la arena, porque dice acá, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, porque muchas veces es más fácil no hacer que hacer, ¿sí? Es un poco paradójico, pero sí, pero ¿cómo me vas a decir a mí que yo no hago? Pues sí, en la vida cristiana muchas veces y dolorosamente es más fácil no hacer que hacer. Porque cuando yo tengo que hacer, tiene que ver con sujeción a oír la voz de Dios. Pero no hacer, tiene que ver con no escuchar la voz de Dios, como hacían estos hombres en la torre de Babel. Dicen, no, podemos hacerlo nosotros, vamos a hacer esto nosotros. Tenemos una misma lengua, un mismo espíritu, hay unidad, hay un equipo, nos llevamos lo más bien de maravilla. Y yo creo que aquí jamás esto se puede caer. Tengamos cuidado. Porque si Dios no está, por más unidad como sucedió en Babel, que decían, todos tenían un mismo lenguaje, ya, todos caminaban juntos, tenían una misma meta, estaban trabajando en unidad, un mismo lenguaje, pero no contaban con la bendición de Dios. Y muchas veces nosotros construimos en la arena porque no buscamos el consejo del Señor. Más aún, te voy a decir algo. Tú sabes que algunas decisiones que tú estás haciendo o quieres hacer no están en el orden de la voluntad de Dios. Así de fácil. Por eso es que es más fácil no hacer que hacer. Y continúa diciendo aquí en el 26, dice, el que no hace le compararé a un hombre insensato. ¿Y cómo era el otro hombre? Era un hombre prudente. Era un hombre prudente. Y aquí está un hombre que insensato. Los insensatos son aquellos que quieren caminar, a mí no me diga nada, yo sé cómo hacerlo, a mí ya yo aprendí, para eso estudié yo tengo mi dinero, me ha costado tanto y camino a mi propio ambiente.
Yo quiero decirle hoy, tú que estás ahí escuchando esta enseñanza, que si Dios anhela lo mejor de ti, es que te quiere bendecir. El plan de Dios es bendecirnos a todos. El plan de Dios es que tú y yo aprendamos a saber y valorar la bendición de sí hacer y no decir no hacer. No hacer es no tomar en cuenta a Dios. Estos hombres de Babel empezaron a no tomar en cuenta a Dios y dice que el Señor empezó a decir, estos están muy unidos y ellos creen que pueden hacerlo y yo voy a intervenir para que se den cuenta que la unidad que ellos están trayendo no está en mi diseño. De igual manera sucede hoy en nuestras vidas. El Señor muchas veces nos va a decir, hijo, pero ¿qué pasó con eso que estás haciendo? Tú nunca me dijiste, hija, ¿cómo es que tú estás haciendo aquella situación y nunca me lo dijiste? ¿Y cuáles son las consecuencias cuando yo nunca tomo en cuenta al Señor para mis decisiones? Veámoslo aquí mismo en Mateo capítulo 24, en el 27 dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. ¿Qué pasó con Babel? Vinieron las tempestades a causa de la desobediencia. Todo aquello que se sentía que podían hacerlo se desplomó. Y dice, y fue grande la ruina. Vinieron circunstancias iguales en el prudente, claro que sí. Pero habían construido en la roca. ¿Cuál es esa roca? La roca que es Cristo. Yo le pido al Señor que me ayude a desarrollar el diseño conforme a la voluntad de Dios. Y yo voy a llegar a ver aquello coronado. Y digo, ¿y cómo lo hiciste? Es Él que me ayudó. Es el Señor el que me guió. Es el Señor el que me ayudó. Porque yo desde que empecé a hacer este trabajo, desde que empecé esta relación, desde que empecé a ser fiel en la iglesia, desde que yo conozco al Señor, para todo yo le tomo en cuenta al Señor, porque yo sé que yo dependo de Él, no me puedo soltar de Él, porque el mismo Moisés decía, Señor, no me saques de aquí si tu presencia no está conmigo. Hoy nosotros, el Señor nos está diciendo, hijo, hija, yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre. El que bendije a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, el que bendije a los patriarcas, el que bendije a mi pueblo de Israel, hoy está contigo y te sigue bendiciendo. Solamente que Dios sigue diciendo, los que van a caminar bajo mi bendición son los prudentes. Los que van a caminar a su propio camino, a su propio aire, son los desobedientes. ¿Y qué le sucede a los desobedientes? Dice que va a acontecer que vinieron las tempestades, vino la prueba, vino la situación, y ya no estás casado. No, es que no pudimos, no nos entendimos. Mira, en el trabajo, no, es que tuve problemas con el trabajo. Mira, en la iglesia, no, ya yo no volví a la iglesia. Cuando tú y yo no construimos en Cristo, las situaciones, dice la palabra de Dios, que son dolorosas. ¿Por qué? Porque todo lo que habías construido se cae. Todo lo que no viene de Dios se cae. Quiero decirte hoy que lo que tú estás construyendo, dile, Señor, dame sabiduría. Porque quizás vas a medio camino, pero Dios es un Dios de misericordia y te dice, yo te voy a bendecir. Porque te estás deteniendo y estás reconociendo que el único que te puede seguir ayudando se llama Jesucristo. Yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu relación, no sé cuáles son tus sueños, pero ahora el Señor mismo está mirando tu corazón. Él te está diciendo, hijo, esta palabra es para que tú empieces a entender que yo te quiero bendecir, pero que tú tienes que venir a mí para que yo te bendiga. ¿Quieres tú eso? ¿Quieres tú recibir esa bendición? Corre a aquel que es aquel que nos ama, aquel que nos dice, yo nunca me olvido de los que me buscan. Hoy el Señor ha traído esta palabra a tu vida para que tú sigas creciendo. ¿En qué? En obedecer al Señor. Tú vas a acordarte siempre a través de este mensaje que lo más grande que tú puedes tener en tu vida, en tu hogar, en tu relación personal, en la iglesia, es la bendición del Señor. Porque dice la palabra, el principio de toda sabiduría es el temor al Señor. Quiero decirles que me siento muy bendecido de haber compartido esta palabra, que es cuando nosotros construimos sin la bendición de Dios o con la bendición de Dios. Espero que tú seas un constructor con mente de reino,
consultando al Señor y siendo bendecido. Dios os bendiga, Dios os guarde y esperamos vernos pronto. Les habló el pastor Guillermo Valverde y somos la iglesia de Santidad Pentecostal acá en Sevilla, España. Bendiciones.